les voy a explicar cómo utilizar el sensor ultrasónico. Es este que parece dos bocinas, tiene 4 pines. Uno dice VCC, que es donde le vamos a poner la alimentación de 5 voltios. El otro dice TRIG, que es trigger. El otro dice eco y el otro dice GND, que es donde le vamos a poner el tierra o GND de nuestra placa de Arduino. El trigger y eco son con los cuales él se comunica. Funciona enviando un ultrasonido que rebota en algún lugar donde en alguna superficie que encuentre en su paso y luego regresa a él mismo. Uno de estos sería el que envía la señal y el otro sería el que la recibe. El eco es el que nosotros vamos a configurar como salida, porque este es el que envía el pulso para que pueda encontrar alguna superficie donde rebotar y regresar, y lo recibe el trigger. Y este trigger es el que nos devuelve a nosotros un dato de distancia. Lo que hace es calcular el tiempo que el ultrasonido tardó en ir y regresar desde que se envió, mediante el uso de una formulita con la cual calculamos la distancia. Para armarlo vamos a necesitar de estos cables, no de los chiquitos y cortitos, sino que de estos que son un poco más largos y son de un lado con punta y del otro lado sin punta. A estos les llamamos cable macho hembra. Vamos a necesitar 4 de estos para poder hacer la interconexión. En este caso lo pondríamos así, tal cual, los cablecitos. Y lo pondríamos directamente hacia los pines del Arduino que queremos utilizar. O bien podemos utilizar la breadboard, ponerlo en uno de estos, lo ubicamos aquí y entonces vemos que el primero se llama GND y lo vamos a mandar con un cablecito de los chiquititos hacia el GND de la breadboard. Luego vamos a mandar el VCC, que es el que va a ir a 5 voltios, al positivo de la breadboard, y vamos a mandar estos, el eco y el trigger, los vamos a mandar directamente a nuestro Arduino. Voy a utilizar el pin 3 y el pin 4 para poder hacer la conexión, y nos quedaría así. Está bien fácil de armar: GND y 5 voltios, luego eco, que es el verde, y trigger, que es el blanco. Ya tenemos la conexión, solamente nos hace falta hacer nuestro código para mostrar la distancia en el puerto serial de la computadora. Les voy a explicar cómo se va a construir el código para poder usar el sensor ultrasónico para medir distancia. Como siempre, vamos a declarar enteros con el int y le vamos a llamar eco pin al pin que se llama eco, y lo vamos a poner en el pin 2 del Arduino, y vamos a declarar un int que se llame trigger pin, que va a estar en el pin 3 del Arduino.
Solamente vamos a declarar dos porque, como recordamos, nuestro sensor solamente tiene 4 pines, 2 de alimentación y 2 que sirven como señal. Entonces luego vamos a necesitar hacer uso de una nueva función que se llama serial.begin con S mayúscula y le vamos a poner 9600. Ese 9600 son bauds, que es la tasa con la que se va a inicializar la transferencia de la información vía serial hacia el puerto serial del Arduino, que es el que está en esta esquina que dice monitor serie. Pues sirve para eso, para enviar la información. Recordemos serial.begin con S mayúscula y 9600, que es la tasa más comúnmente usada. Luego vamos a utilizar el void setup, siempre como lo habíamos estado utilizando, para usar el pin mode. ¿Para qué servía el pin mode? Para declarar qué función va a ser nuestro pin. Vamos a copiar el nombre del eco y vamos a declararlo como entrada y el trigger como salida, como output, sin olvidar el punto y coma al final. Ya que hemos dicho que va a ser cada uno de nuestros pines, nos venimos al void loop y necesitamos hacer uso de un poquito más de cosas de las que habíamos estado trabajando anteriormente. Dentro del void loop vamos a poner un serial.print que sirve para mandar a imprimir al monitor serial algo que nosotros queremos. En él vamos a mandar a escribir la palabra distancia y lo ponemos entre comillas para que pueda leer el texto que queremos que se ponga en nuestra pantalla. Luego vamos a imprimir un texto más, ponemos serial.print y en este caso le pondremos ln porque queremos que vaya dejando una línea. Le vamos a poner cm. cm es una función que nosotros vamos a utilizar para hacer el cálculo. Le vamos a decir que espere un segundo antes de hacer cada impresión. Este cm que hemos declarado acá necesitamos declararlo como un entero porque va a ser una variable. Entonces vamos hacia arriba y le ponemos cm punto y coma. El cm que hemos declarado lo vamos a utilizar para guardar en él una subrutina. Una subrutina es algo parecido a este void loop que se ejecuta. Entonces, cada vez que ejecute el código y lea la palabra ping, entonces va a ir a realizar esa acción. Entonces, veamos, a cm le vamos a asignar el ping con gping de el eco pin, del trigger pin, con el eco pin. Esta sentencia que acabamos de escribir lo que va a hacer es ir a hacer el trabajo. Se va a ir a la rutina donde hace el trabajo, el trigger y el eco, que es donde uno
lanza el ultrasonido y el otro lo recibe y hace el cálculo porque activa uno, luego lo apaga y luego hace una pequeña conversión del tiempo a distancia y nos retorna un valor de distancia en centímetros. Entonces, cada vez que se ejecute esto, va a ir a hacer ese cálculo enviando el pulso y recibiéndolo. Entonces, luego que ya tenemos este pequeño código, entonces venimos y vamos a declarar como subrutina que va a hacer cada vez que mande a llamar el pin. Vamos a declarar una nueva variable que se llame int pin, que es el que utilizamos arriba, que utiliza el int trigger pin y el int echo pin. Estos son los que va a utilizar para trabajar y vamos a abrir las llaves de trabajo. Vamos a utilizar unas variables de tipo long. Esto quiere decir que pueden contener un dato exageradamente grande y se va a llamar duración, pero se lo vamos a poner en inglés y le vamos a poner distancia. Punto y coma. Son dos variables que vamos a utilizar de tipo long y entonces le vamos a comenzar a decir lo que va a hacer. Vamos a poner un digital write porque vamos a escribir en los pines trigger y echo encendido y apagado. Vamos a escribir en el pin trigger, le vamos a decir que esté apagado para asegurarnos que cuando va a iniciar nuestra medición no hay algún dato ahí de por medio que nos vaya a dar un pulso malo. Entonces, para eso lo apagamos y le damos un delay, pero en este caso un delay demasiado corto que se va a llamar delay en microsegundos. Se escribe delay microseconds y le vamos a poner 4. ¿Por qué? Porque quiero que apague el trigger pin por 4 microsegundos. Solamente les explicaba que es para evitar un dato erróneo en cada una de nuestras medidas. Por eso lo ponemos a 0. Luego le decimos digital write y ahora sí lo vamos a mandar a trabajar. Le decimos que se quede encendido, es decir, va a estar mandando un dato, un ultrasonido. Lo encendemos, le vamos a dar un tiempo prudencial de disparo, va a ser delay microseconds y le vamos a dar 10 microsegundos. Va a estar durante 10 microsegundos encendido enviando el pulso y luego le decimos digital write, lo volvemos a apagar esperando que regrese el pulso. Trigger pin, low, punto y coma. Ahora que ya hemos enviado el pulso, vamos a utilizar una de las variables de tipo long que declaramos anteriormente. Vamos a usar duración. Esto es igual a, aquí vamos a utilizar otra
función propia de Arduino que se llama pulse in. Este sirve para medir el tiempo en microsegundos entre un pulso y el otro. O sea que aquí vamos a utilizar una entrada. Para eso vamos a utilizar el pin eco, que llamamos eco pin, que sirve para recibir el dato que envió el trigger pin. Entonces lo activamos para que pueda recibir el tiempo que tardó en ir y regresar el pulso que enviamos, y lo guardamos en la variable llamada duración. Luego tenemos que convertir esto, porque si se fijan, ya tenemos el dato, pero lo tenemos en tiempo y nosotros necesitamos convertirlo a distancia porque queremos imprimir distancia en el monitor serial. Entonces vamos a utilizar la otra variable que usamos, que se llamaba distancia, y le vamos a dar igual, y aquí se utiliza una pequeña formulita. Entonces vamos a decir que distancia es igual a duración multiplicado por que tenemos la duración de cuánto tardó el pulso en ir y regresar. Sale una formulita que podemos utilizar para hacer la conversión a distancia. Sabemos que por fórmula velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, ¿qué velocidad vamos a usar? La velocidad del sonido, que es 343 metros sobre segundos. Luego de hacer un pequeño cálculo, se llega a que el sonido recorre 1 centímetro de distancia en 29.2 microsegundos. Pero para evitar utilizar el 29.2, o sea, la fracción, se llegó a que vamos a poner en distancia, vamos a poner que es igual a la duración multiplicado por 10, o sea 10 centímetros, y eso lo vamos a dividir entre 292 para evitarnos el 29.2, y eso entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque el tiempo que nos da es el tiempo que tardó en ir y regresar hasta el punto inicial, y como nosotros queremos la distancia, entonces sería la mitad del tiempo. Por eso es que se hace la división entre 2, y entonces así nos queda la formulita para convertir nuestra distancia nuestro tiempo que tenemos en distancia en centímetros. Luego solamente nos hace falta aplicar un return para que regrese de nuevo a hacer el mismo proceso, y entonces tenemos ya todo nuestro codiguito. Veamos, no es necesario que nosotros sepamos el por qué se usa esta fórmula, ni que recordemos cada uno de los datos importantes de ella. Simplemente debemos de saber que esta fórmula sale de hacer una conversión entre la velocidad del sonido, cuánto tiempo tarda en recorrer 1 centímetro. En este caso sería 10 centímetros, les decía, y utilizamos el 292. Luego ya hemos terminado nuestro código, simplemente le damos verificar para ver que no nos haga falta ningún punto y coma o algo por el estilo, para saber que nuestro código sí está bien escrito. Luego que vemos que ha compilado perfectamente, entonces podemos conectarlo con nuestro Arduino. Les comentaba anteriormente
que ya teníamos completamente armado el circuito. Y claro, solamente nos hace falta conectar a la alimentación del Arduino, conectarla hacia la breadboard. Ya les voy a mostrar cómo quedaría finalmente y cómo hacemos a la hora de cargar el código y de ver la distancia en el puerto serial. Ya que tenemos conectado el Arduino con nuestra computadora, nos vamos a herramientas, vemos que efectivamente está seleccionado el puerto que se llame Arduino, la placa que estamos utilizando. Le vamos a subir al código, ya tenemos la placa conectada, le damos subir, esperamos que se suba y luego le damos en la esquina superior derecha donde aparece una lupita y dice monitor serial, y ahí vamos a comenzar a ver que nos está imprimiendo la distancia. Voy moviendo la breadboard de a poco para que esté más lejos y que podamos ver una distancia diferente que se imprime en el monitor serial. Ustedes lo van a poder comprobar cuando hagamos la práctica. Así es que esto sería todo por esta práctica de cómo hacerlo. Recordemos, salía S292 porque convertimos los 343 metros sobre segundo a centímetros. Esta fórmula tendría que cambiar respectivamente si no quisiéramos ver la distancia en centímetros, si no la quisiéramos ver ya sea en milímetros o en pulgadas. Tendríamos que buscar cómo cambiar esta fórmula para hacer que nuestra medida nos dé en otras unidades. Así es que es todo por hoy.